Bona nit, benvinguts a Línia 9. La crisi econòmica és profunda, extensa en el temps i en els seus efectes, tant que ja esdevé crònica i desencadena debats socials en qüestions que fa uns anys es donaven per fetes. Qui paga impostos i quan? Qui més té, més paga? Qui té un patrimoni de 700.000 euros es pot considerar avui ric? Amb l'impost de patrimoni ja n'hi ha prou? Com s'escapoleixen les grans fortunes de pagar impostos? El que està molt clar és que gran part del pastís impositiu el suporten els ciutadans que estan en nòmina i no tenen manera d'esquivar les càrregues fiscals. Potser ha arribat el moment de posar sobre la taula tots aquests elements per fer un repartiment més equitatiu de les càrregues fiscals. Nuestro sistema impositivo hace mayor hincapié en la presión sobre la renta que sobre el capital, y eso es un error. Es un error. El concepto básico en los impuestos es la progresividad. Es un principio. Y esa progresividad tiene que también reconocer algunos de los problemas. Es decir, unos impuestos excesivamente elevados en las rentas más altas o en el capital provoca, en ocasiones, el efecto contrario. Entonces es cierto que hay que tomar bien, saber medir bien eso para no provocar una fuga de capitales, como se ha producido en otras ocasiones, porque el capital, evidentemente, en cualquier lugar lo que quiere tributar es lo mínimo posible. Es decir, no siempre una mayor presión significa un mayor ingreso. Pero el principio básico es la progresividad, porque si no entras en la contradicción de que rentas más bajas acaban pagando, no solo porcentualmente, sino en cuestión ya en efectivo, más que aquellos que más tienen. Entonces, ese es un problema que tiene nuestro sistema fiscal desde hace muchos años, y quizás la coyuntura ayuda o debería hacerlo cambiar. Y finalizo. Claro, es paradójico que ahora en precampaña electoral a todo el mundo le entre una especie de síndrome de Robin Hood, como leía hoy en un diario, de perseguir a los ricos. Aquellos mismos que hace 2 o 3 años eliminaron el impuesto de patrimonio, lo eliminaron de mentira, porque los ciudadanos tienen que saber que se dejó de pagar este impuesto, pero el Estado acabó compensando a las comunidades autónomas por el descenso de estos incrementos mediante los presupuestos generales. Es decir, el conjunto de españoles se pagaron la eliminación de un impuesto que pagaban una minoría. Es decir, que eso a veces se eliminan los impuestos es relativo, porque al final los acabamos pagando todos, porque son impuestos que las comunidades autónomas tenían. Entonces, ¿es necesario reimplantarlo? Lo que hay que pensar es cuál es realmente aquello que tú vas a ingresar. Y si esta medida es más fruto de un populismo preelectoral que de realmente una necesidad recaudatoria. Lo que sí que es cierto es que también es contradictorio que el Partido Socialista aplique ahora un impuesto que eliminó, como creó las tributaciones especiales, por ejemplo, para las ICAPs. Es decir, aquellos beneficios a las rentas del capital que dio el Partido Socialista, ahora cuando llega el periodo preelectoral, automáticamente se vaporizan. No a instancias del presidente del gobierno, sino a instancias de alguien que ya no está ni en el gobierno, que es el señor Rubalcaba. Recordemos, Rubalcaba dijo: he conseguido que el gobierno de España vuelva a implantar el impuesto de patrimonio. ¿Pero quién es el señor Rubalcaba ahora mismo? Es solo un candidato del PSOE a las próximas elecciones, no es miembro del gobierno. Por lo tanto, estas decisiones de reimplantar impuestos o impositivas, lejos una vez más de meditarse y de tratarse seriamente, lo que se hacen es, con intención electoral, y eso yo creo que es un error. Sí que és cert, i comentava el senyor Cañas, que resulta curiós veure com el senyor Rubalcaba, el que va ser vicepresident del govern del senyor Zapatero, ara es posa la disfressa aquesta de Robin Hood i vol treure-li diners als rics per donar-li als pobres. Tot allò que no ha fet el govern, perquè a més cal recordar que l'any 2008 va ser el senyor Zapatero, el que, mitjançant un decret llei mig amagat, perquè no es va publicitar com s'havia d'haver publicitat, li va rebaixar als banquers, a la família dels banquers, fins i tot als tiets dels banquers, la tributació per IRPF del 43% que havien de pagar al 18%. Per tant, ara que gent del Partit Socialista hi vagi de que gravaran les grans fortunes, de que gravaran amb més impostos a la família dels rics, jo crec que, sincerament, la gent no és tonta i no s'ho creu. Hablando sobre el tema de la ley Buffett, esto de incrementar también los impuestos a las rentas de más de 1 millón de euros, que básicamente es casi los 700.000 euros. Decía, esto no es un problema de lucha de clases, es un problema de matemáticas. Y hacía un análisis que era razonable. Es decir, para combatir el déficit, no solo debemos hacer recortes, sino que tenemos que incrementar los ingresos. Es lógico, ¿no? Aquí en Cataluña solo hemos hecho recortes. Y no solo no hemos incrementado ingresos, sino que hemos renunciado a ingresos. 200 millones de euros. Yo les decía siempre que les iban a dar una cátedra
la Universidad de Chicago, algunos dirigentes de Convergencia y del Partido Popular. Porque han hecho justo lo contrario que está haciendo el resto del mundo, que es reducir la capacidad de ingresos de la administración. Entonces, ¿la foto actual cuál es? Hay un déficit público estratosférico, hay un endeudamiento público estratosférico, inasumible para el conjunto de administraciones públicas. Los últimos datos, Cataluña 4,2%, en el conjunto del Estado cerca del 11%. Una deuda que, si no somos capaces de controlarla, se nos penaliza permanentemente por unos mercados, pero se nos penaliza. Segons l'auditoria, 2.200 milions. Sí, pero porque yo no quiero hacer trampas. No quiero hacer, sí, pero el incremento de la auditoría, que después ojalá podamos hablar, viene derivado por imputar unos conceptos que el nuevo plan de contabilidad pues sería que imputar, pero vamos, nada de sorpresa porque ya existían y era una deuda, pero pasa que no estaba incorporada dentro de los presupuestos. No quiero dispersarme. Es decir, el déficit se tiene que controlar con recortes, menos gasto y más ingresos. Y estos más ingresos estamos también poniendo exclusivamente el acento en más presión fiscal. Y nos estamos olvidando de lo principal, que es el crecimiento. Es decir, este país solo saldrá del agujero en el que está metido cuando sea capaz de crecer, de que haya más empresas, de que haya más autónomos, de que haya más empleo, de que haya más actividad económica, de que haya más consumo, que se normalice y entremos una senda de crecimiento armónico, sostenido, sostenible, que sea capaz de incrementar los recursos públicos. Porque con los impuestos hay que tener cuidado. El impuesto de patrimonio puede significar una doble imposición y puede significar gravar a aquellos que ahorran. Todos los impuestos tienen a veces efectos perversos. Pero no las cuentas de Rajoy ayer, ¿no? No, evidentemente no. Estoy intentando no hacer demagogia, estoy intentando ser realista con lo que significa a veces tomar decisiones. Como también significa, o tiene un coste tomar decisiones como se decidió incrementar el IVA. Es decir, en España ya se han subido los impuestos, pero se han subido impuestos que acaban penalizando a aquellos que menos tienen. Y los impuestos, como el IVA, penalizan a los que menos tienen. Y aquí ya se ha subido. Entonces, cuando uno inicia el debate sobre si es necesario mejorar los procesos de progresividad del sistema fiscal impositivo, y cuando es necesario poner sobre la mesa, recuperar figuras que a lo mejor en momentos de bonanza, que yo discrepo con el compañero del Partido Socialista, en 2008 podíamos recuperar bien las cuentas públicas, pero la crisis era inminente. Y así lo anunciaban todos los indicadores. Finalizo. Quiero decirte, es que intentemos hacer una foto real de la situación e intentemos poner el acento en que estas medidas, aunque sean necesarias, no serán suficientes, porque para salir de donde estamos o somos capaces de reactivar la economia o no saldremos. Sí. Al senyor Cañas, jo que li diria, i utilitzant les seves mateixes paraules, que deia que aquest país només sortirà del forat, doncs només sortirà del forat, jo li dic que és amb la independència. Després, si vol, ja li faré el discurs independentista. I nos tiraremos al precipicio. Saldremos del agujero i nos tiraremos al precipicio. No, perquè miri, realment nosaltres som el país que més impostos paguem de tot el món. Estem pagant més impostos que el Länder de Hesse, per exemple, a Alemanya. Per tant, no vull entrar amb el discurs independentista, que ho podria fer. Vostès creuen que aquest serà un debat que impregnarà la campanya electoral o no? Ho dic perquè, ho deia abans, falten 2 mesos, 2 mesos. Vostès diuen, no, això passa volant. Ya la semana que ve pre-campaña. Bueno, Rubalcaba está tirando a todo lo que se mueve. Hombre, claro. A ver si el batacazo... Pero de ella... Toca Robin Hood, mañana será, pues, ¿qué quieres oír? Pues lo dirá. ¿Ciudadanos se presenta? Hablando de batacazos. No, pero no es una cuestión de batacazo, es una cuestión de responsabilidad. Ya, pero pide más. ¿No? Nos vas a decir tú si nos tenemos que presentar a las elecciones. No, tú presentas, pero si quieres te apuntes de militantes ciudadanos, como han hecho muchos de tus compañeros, y lo decides. Però expliqui'ns al final què passa. Vostès volien un acord amb UPyD, ¿no? Sí, nosotros apostamos por una necesidad de una tercera vía en España que permita a los ciudadanos tener una alternativa a los dos grandes partidos, una alternativa que tenga una visión, un proyecto, un modelo para el conjunto de España, que reconozca su pluralidad, que reconozca su singularidad, pero que a la vez permita a los ciudadanos que no creen en dos partidos que han sido cómplices de llevar a la política española siempre a estar presa o ser rehén de los nacionalistas, a que define una alternativa. Nosotros sabemos que nosotros solos actualmente no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Y lo que queríamos es sumar y propusimos Pero concretament a la senyora Rosa Díez. A Rosa Díez, al partido de Rosa Díez. ¿Y qué els diu la senyora Rosa Díez? Pues que no, porque no entiende la suma como un elemento
un elemento necesario de la política. Cree que tiene su propia vía, es muy respetable, pero nosotros entendemos que ahora mismo nosotros no tenemos la capacidad ni la potencia. Però vostès podrien ser, d'alguna manera, la via que la permetés entrar a Catalunya, perquè d'altra manera no entrarà. Es que nosotros no es una cuestión de entrar en pactos locales. Pero ustedes se presentarían para las circunscripciones a Cataluña, evidentemente, pero lo que sí que es cierto es que uno tiene que conocer, primero, cuál es su capacidad para incidir en el debate político. Recordad que también ha habido una modificación de la LOREC, que los dos grandes partidos han aprobado para dejar fuera a todos aquellos partidos que no tengan representación actual en el Parlamento, y me negarás la verdad. Es decir, en contra de lo que pedían los ciudadanos, que era una mayor transparencia y capacidad de articulación de alternativas políticas, lo que han hecho los grandes partidos es blindar. Los ciudadanos tienen que saber que actualmente, si algún partido quiere presentarse a las elecciones generales y no tiene representación, me dejas acabar para que la gente vea la realidad. Sí, tu realidad. No, la realidad no, la realidad legal, perdona. Si es mentira lo que digo, pues me contradices, pero se aprobó una modificación de la LOREC que dice que aquellos partidos que no tienen representación en el Congreso de los Diputados tienen que tener un número mínimo de firmas recogidas en un periodo de tiempo muy breve desde que se pone, digamos que se convocan. Sobre la veda. Es decir, un partido no se puede presentar ahora mismo a las elecciones. Tendrá unos días, creo que 15 días, para recoger un número de firmas. ¿Cuántas? Pues el 0,1% por circunscripción. Por circunscripción. Hostia, eso es muy... Es decir, entonces, hombre, 0,1%. Pero tienes unos días muy limitados. No puedes... El 0,1% del censo por circunscripción. A Barcelona és molt, Sí, home, sí.